Ok, veamos ahora los números triangulares. Eh, Veamos este concepto. Se nos dice que un número triangular cuenta objetos dispuestos en un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir esto de triángulo equilátero? Que va a ser, o sea, esta sucesión de puntos van a formar un triángulo que tiene todos sus lados iguales, o sea, un polígono regular de lados iguales. Por lo menos aquí podemos ver que tenemos unos triángulos en los cuales todos sus lados van a ser iguales, no va a ser como un triángulo rectángulo, el cual va a tener dos catetos iguales, y un tercer lado que va a ser el más largo, el cual se llama hipotenusa. Entonces, sigamos aquí con la definición. Se nos dice que el enésimo número triangular es el número de puntos en la disposición triangular con n puntos en un lado, y es igual a la suma de los n números naturales de 1 a n, siendo por convención el 1 el primer número triangular. Entonces vemos aquí en esta imagen, eso es lo que nos dice la definición, que el primer número triangular por convención es el 1. Entonces básicamente, como se muestra en la imagen aquí, los números triangulares son un patrón de números que forman triángulos equiláteros. Cada número subsiguiente a la secuencia se le agrega una nueva fila de puntos en el triángulo. Ok, quien formuló los números triangulares es Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que es considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en la base de la matemática helénica, la geometría, la aritmética y derivadas también aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas. Es el fundador también de la escuela pitagórica, la cual también siguió trabajando con esto de los números triangulares. Nace en 569 a.C. y muere en el año 475 a.C. Es decir, que vivió durante 94 años. Entonces pasemos ahora a la siguiente lámina para ver cómo funciona esto de los números triangulares. Ok, podemos ver aquí primeramente que se muestran los 6 primeros números triangulares, es decir, los 6 primeros términos de esta sucesión. Y también se muestra aquí su término general. Es necesario tener esta fórmula anotada, ya que nos ayudará bastante a entender el teorema y los ejercicios. Además de la notación expuesta, un número triangular puede indicarse poniendo entre paréntesis el lado del triángulo correspondiente. Por ejemplo, el 10 que nosotros tenemos aquí, es el número triangular del lado 4, es decir, que evaluado en 4 es igual a 10. Es decir, que si por ejemplo, por lo menos nosotros en esta fórmula metemos el número 4, o sea, diciendo quién es el cuarto término, nosotros colocamos aquí 4 más 1 va a ser 5, y 5 que multiplica el 4, siendo n por supuesto 4, va a ser 20, y ese 20 se divide entre 2, y eso nos va a dar 10. Entonces eso nos indica cuántos puntos en total van a haber aquí. Ahorita más adelante vamos a ver cómo de una manera práctica lo que acabo de explicar yo anteriormente, para conseguir cuántos puntos se pueden hallar mediante la fórmula. Pero primero veamos esta otra imagen que tenemos aquí, que nos ayudará a explicar el porqué de esta fórmula y por qué esta funciona. Ok, se nos dice que primero reorganicemos los puntos de esta manera. Entonces vemos que estos mismos puntos que están aquí hasta el término 5, lo que hacen es voltear si queda de esta manera. Entonces estos 5 términos los ponemos de esta manera, así volteados. Entonces se nos dice, luego duplicaremos el número de puntos y formamos el rectángulo. Entonces nosotros vemos, o sea, todos estos puntos, o sea, estos puntos verdes vendrían siendo los puntos rojos que están aquí. Entonces vemos que un lado vendría siendo n, y este otro lado vendría siendo n más 1. O sea, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, en el cuarto término, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos, y aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, pero más 1. Nosotros sabemos que para hallar el lado de un rectángulo simplemente se multiplica su base por la altura. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos puntos hay aquí, se multiplica n por n más 1, es decir, su base por la altura. Eso nos va a dar todos estos puntos, pero lo tendremos que dividir entre 2
para poder hallar, digamos, los puntos que nosotros queramos obtener. Entonces básicamente es eso. Si nosotros ese triángulo lo duplicamos, nosotros vamos a tener rectángulo. Se multiplica la base por la altura, es decir, esta parte que va a ser n, y esta parte de abajo que va a ser n más 1, uno lo que hace es multiplicarlos, pero se divide entre 2. Esto vendría siendo un poco análogo a hallar el área total de un triángulo, que es la base por altura entre 2. Pasemos ahora a la siguiente lámina. Se nos dice, según este teorema, que la suma de tn y tn menos 1 es un cuadrado perfecto, o si se quiere usar la terminología pitagórica, un número cuadrado. Entonces vamos a pasar a una pizarra para explicar esto. Ok, este es el teorema que nos dice que simplemente la suma de tn y tn menos 1 es un cuadrado perfecto. Entonces esto vamos a probarlo. Ya tenemos aquí tn, que es el que vamos a sumar, y falta tn menos 1. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es usar esta fórmula, pero colocando menos 1 donde aparezca n. Es decir, que tendremos aquí tn menos 1. Eso va a ser igual a n que multiplica a este paréntesis, pero n va a estar menos 1 de esta manera. Entonces cierra entre paréntesis, ya no va a ser n solo, sino n menos 1. Y tendremos aquí igual a n menos 1. Recordemos que donde aparezca n le restamos 1. Y aquí está sumando el 1. Ok, cerramos entre paréntesis. Es esta misma fórmula que tenemos aquí, pero simplemente con el menos 1. Vamos a simplificar ambas fórmulas por aquí para luego sumarlas. Entonces tn va a ser igual a que n multiplique a estos dos, a este binomio. Entonces n multiplica n va a ser n al cuadrado, y multiplica también el 1. Entonces esto va a quedar más n, y eso va a estar dividido entre 2. Y por aquí nosotros vamos a tener a tn menos 1, que eso va a ser igual a que, bueno, este menos 1 más 1 se simplifica, y entonces esta n va a multiplicar a n, esta n que está aquí, y al menos 1. Entonces esto va a quedar aquí arriba de la siguiente manera. Queda n al cuadrado y queda menos n. Y aquí abajo va a quedar esto dividido entre 2. Ok, tenemos ahora estas fórmulas aquí de esta manera, más simplificadas. Tn vendría siendo esta tn, y tn menos 1 la tenemos aquí. Entonces ya aquí tenemos estas mismas fórmulas que tenemos aquí, pero más simplificadas. Y bueno, aplicamos lo que nos dice el teorema. Vamos a sumar tn y tn menos 1. Entonces esto va a ser igual a que tn, que tn es n al cuadrado más n entre 2, se sume con tn menos 1, que vendría siendo n al cuadrado menos n, eso también entre 2. Entonces, bueno, la suma de fracciones de igual denominador, simplemente ponemos ese denominador igual, y se suma esto. Esto vendría siendo n al cuadrado más n al cuadrado es 2n al cuadrado, y n positivo y n negativo se simplifican, se eliminan. Entonces simplemente va a quedar 2n al cuadrado entre 2. Entonces, ya quedando de esta manera, nosotros podemos simplificar este 2 que está aquí multiplicando, este 2 que está aquí dividiendo, y simplemente nos va a quedar n al cuadrado. Entonces aquí queda demostrado el teorema que nos dice que la suma de tn y tn menos 1 es un cuadrado perfecto, o un número cuadrado. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Vámonos de nuevo a la diapositiva. Vamos a elegir entonces dos términos consecutivos. Por ejemplo, el término 4, que es igual a 10, y el término 3, que es igual a 6. Vamos a colocarlos en la pizarra. Entonces básicamente lo que nos dice el teorema es esto. Es decir, que el tn, vamos a ponerle el término 4, que ya lo elegimos, y el término 3, que es el anterior, eso nos tiene que dar un número al cuadrado. Nosotros sabemos que el término 4 es igual a 10, y el término 3 es igual a 6, y esto nos dará 16. Y nosotros vemos que esto es un cuadrado perfecto, porque esto también es igual a 4 al cuadrado. De esta manera es que funciona este teorema. Ok, veamos ahora la siguiente lámina.
Y aquí nosotros tenemos un ejercicio y se nos dice que supongamos que en un almacén hay una pila de troncos en forma de triángulo y lo único que sabemos es que su base consta de 22 troncos uno al lado del otro. ¿Cuántos troncos hay apilados en total? Entonces, o sea, lo que nosotros tenemos que imaginarnos que hay un almacén en donde hay 22 troncos que ellos forman un triángulo. Es un triángulo muy alto, pero bueno, este vendría siendo un ejemplo. Y lo único que sabemos es que su base hay 22 troncos. O sea, lo que nos está diciendo es que aquí en esta base hay 22 troncos, pero no sabemos, o sea, cuántos hay en total. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces tenemos aquí el problema. Se nos dice cuántos troncos hay apilados en total y lo único que sabemos es que en su base hay 22 troncos, es decir que esta parte de abajo de los troncos tiene 22, o sea, podemos ver solo esta parte de abajo. Y si queremos saber todo lo que hay arriba, simplemente lo que hacemos es sustituir el número 22 en esta fórmula. Es decir, que va a ser t de 22, va a ser igual a 22, que multiplica a n. N ya sabemos que es 22 más 1 y todo eso dividido entre 2. Nosotros al resolver eso nos daremos cuenta que nos dará 253. Entonces 253 es la cantidad de troncos total que hay en ese almacén. Este vendría siendo el resultado. Muchos de estos ejercicios de números triangulares se hacen de esta manera. Simplemente ya conociendo un lado, uno puede introducir ese número a la fórmula y obtenemos el resultado. Este fue un ejemplo de un almacén, pero podría utilizarse, por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno triangular en el que todos sus lados son iguales. Si nosotros vamos a suponer que vamos a sembrar tomate, si sabemos cuánto tomate vamos a sembrar de un lado, nosotros aplicando esta fórmula sabríamos toda esta cantidad de tomate que nosotros podríamos sembrar. Entonces son muy variadas las aplicaciones de los números triangulares y este fue un ejemplo de cómo se obtienen esos resultados.